Carlos. Es un placer enorme para nuestra facultad recibir a una persona tan querida como es Carlos Escliar, tan reconocido, tan esperado. Bueno, muchos años de espera de estos eventos y acontecimientos que vamos a vivir estos días, si bien son breves, muy esperados, muy queridos, y bueno, nosotros estamos felices de poder recibirlo. También a ustedes, por supuesto. Yo creo que presentaciones para Carlos no hace falta. Por algo se ha llenado este lugar y tuvimos que cambiar de aula, saben todos y todas, así que no hay mucho preámbulo. Iniciamos en este placer de disfrutar su charla y quiero comentarles que luego de la charla de Carlos vamos a dar unos momentos para alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar. 30 segundos. Ya tienen las respuestas preparadas, así que no hay problema. Bueno, saben que la charla que tiene titulado Pedagogía de las diferencias, la educación y la cuestión de la multiplicidad, eso es lo que venimos a escuchar, pero sobre todo a disfrutar de toda su experiencia respecto a educación y tantas otras cosas. Bueno, no hablo más. Literatura, poesía, filosofía, etcétera, etcétera. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Así. Hola, buenas tardes. Yo la verdad que creo que acá hay un error o una equivocación, no entiendo mucho lo que está pasando. Agradezco el afecto, me han hecho como temblar, como conmover, pero no sé a qué se debe, si por eso digo que hay un error o esperaban a alguien con el mismo nombre. De hecho, les voy a contar cómo se acabó mi soberbia hace unos 30 años. Estaba yo en Brasil, a donde me fui a trabajar por 10 años, y a la semana me invitan de una universidad cercana donde yo estaba, y al llegar la profesora me recibe y me dice, bueno, bienvenido. Y veo un enorme cartel que atravesaba el arco de entrada de la universidad, que decía, bienvenido Escliar. Pero mi apellido estaba con C, no con K. Entonces yo le dije, sí, con este tono, le digo, muchas gracias, pero mi apellido es con K, no es con C. Me dice, no es para usted. Porque donde yo vivía había un novelista famoso llamado Moacir Escliar, y en Brasil la K no se usa la C. Ese fue el último momento en que creí algo, ya sea Dios. Así que para mí todo esto es una sorpresa, el interés, el cariño, que se hayan acercado. Siempre he tratado de sentir que lo que tenía para decir era un poco como austero, como, no sé, como tan pequeñito, y yo tan amante de lo pequeño, del gesto mínimo, que no me resisto a creer que pueda transmitirles algo así como un modelo, una idea ya terminada, acabada, estructurada. Por lo tanto, voy a tratar de hacer lo que hago habitualmente cuando estamos en encuentros públicos, y es contar o hacer el ejercicio de un pensamiento vivo al mismo tiempo que pienso, digamos. Trato de contar lo que pienso, porque si no estaría yo como repitiendo, y no valdría la pena tanto venir
salvo para encontrarnos, si ya tuviera yo un discurso preestablecido o predigerido. Por eso para mí cada encuentro es como una duda de por dónde andaré, qué diré. Por lo tanto voy a leer 700 páginas. No sé si soy, pero también necesito agradecer a esta facultad por lo que va a pasar mañana. La verdad que eso sí que me llamó mucho la atención y Gabriela lo sabe porque cuando me lo dijo también le pregunté, ¿no te estás equivocando de persona? Yo que soy apenas un joven, que estoy empezando, ya me van a dar esa cosa que es una marca del tiempo, es necesariamente una travesía, casi una hipérbole, ¿no? Que cuenta un inicio, que también cuenta una especie de a dónde estamos arribando. Es una marca del tiempo muy profunda para mí, casi una huella, pero yo fui profesor de aquí 28 años atrás. Para mí era un placer estar aquí, venir una semana por mes, si no me equivoco, aunque todos los recuerdos que tengo son falsos, porque me he inventado una vida que no es la mía, pero creo que hay que hacer eso, ¿no? Es decir, el poeta brasileño Manuel de Barros tiene un librito que se llama Todo lo que no invento es falso, todo lo que no invento es falso, y creo que estoy en eso, que a esta altura de mi vida prefiero como limar mi memoria, ¿no? Y que todo vaya más o menos bien con el pasado. Ya tenemos demasiado lío en el presente como para andar peleándonos con el pasado. De todas maneras, esta marca del tiempo me obligó a un ejercicio que yo no tenía pensado todavía. Y ese ejercicio es pensar retrospectivamente, tratar de hacer una especie de reelaboración de lo que hasta ahora he tratado de construir como ideas siempre provisorias, ideas siempre precarias, ideas no disciplinares, ideas no encuadradas. Hasta yo diría que lo que vengo a contarles es mi no metodología, ¿no? Mi no metodología. Soy muy no metodólogo, digamos, soy muy no metodólogo. ¿Cómo traducimos eso, no? Pero bueno. Vamos a hacer ya el primer chiste con los intérpretes, es sin H. No metodólogo. Pero intentaré como plantear una travesía, más que una travesía yo diría que es un laberinto, una encrucijada de problemas, que espero den cuenta de un retrato imperfecto de cómo percibo la educación hoy, en la tensión que tenemos entre otras, entre la nube y la tierra. Un poco esa idea de la educación se nos está yendo hacia la nube cuando en realidad nos falta poner más los pies sobre la tierra. Cómo volver a recuperar una idea terrenal de territorio, del presente, del aquí y ahora, del sentido. Cómo debatir algunas tensiones epocales, dolorosas. Si es verdad que ya no hay pandemia, pero cargamos en nuestros cuerpos todas las ausencias, los dolores de aquello que a mi modo de ver todavía no terminó, los efectos de aquello que llamamos pandemia todavía no son un recuerdo, son un presente. Y por lo tanto intento reconstruir a partir de una discusión que viene desde hace tiempo hasta ahora, una idea educativa que espero que pueda ser conversada, discutida con ustedes. Perdón, tanta introducción, estoy muy nervioso. Y voy a plantearlo como en 7 dimensiones, pero no jerárquicas. Lo que quiero decir es, aquí no hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Aquí hay, iba a decir una palabra rara, una palabra académica. Acá hay un quilombo
Y lo puedo decir porque como estuve tantos años en Brasil, no tengo problemas en usar algunas palabras que significan otra cosa, aunque digan lo mismo. Quilombo, lugar donde se juntaban a festejar, a celebrar las personas de raza. Hoy es tan difícil decir esto, ¿no? Las personas de raza negra, todo eso, en los pocos momentos en que no vivían bajo condiciones de esclavitud, ¿no? Y entonces está lleno de quilombos Brasil. Por suerte hay elecciones ahora. Pero lo que quiero decir con esto es que quiero plantearles caóticamente 7 dimensiones que no pueden ser entendidas como primero lo primero, segundo lo segundo. No trabajo en gestión donde necesariamente la secuencia tiene que ser formulada en un sentido prioritario, sino que en este pensamiento que voy a ofrecerles está todo como en el mismo lugar y no hay jerarquías, no hay subordinaciones. Los 7 elementos son igualmente importantes o igualmente poco importantes. Esto para que también se entienda mi visión rizomática de la educación, de lo múltiple, no jerárquico, donde todos los elementos importan, donde todos los elementos cuentan, estén donde estén, en la periferia, en el centro, afuera, adentro, abajo, arriba, nos da igual. Y esos 7 elementos pueden comenzar, pero no como prioridad, en aquello que se promete en el título, y es la idea de multiplicidad. Voy a comenzar por esta idea porque es la más ardua para mí, la que más tiempo ha llevado, la que me parece que menos encarna, a pesar que la diferencia, las identidades, la diversidad parecen ser vocabulario cotidiano en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Y voy a empezar por una historia, porque también eso forma parte de cómo se construye a veces una idea. Si se construye de una forma autónoma, aislada, autorreferida, o si tiene que ver con escuchar, y a partir de escuchar y de mirar, prestar atención a algunas cosas que ciertas personas dicen, y al decirlas nos hacen ponernos a estudiar, a darle una densidad teórica a un testimonio, a una idea veraz, a una idea verosímil de alguien que supone encarna el título de lo que trabajamos nosotros, ¿no? El otro, la diferencia, la alteridad. Hace muchos años, una persona que había vivido procesos que comúnmente llamamos de exclusión y de inclusión, nosotros llamamos así, pero una persona que había vivido en ese vaivén, en ese cóctel, en ese mar absolutamente agitado de estar afuera, estar adentro, periferia, centro, etc., ante una pregunta absolutamente banal como las que hago cuando converso con la gente: ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué decís? Le pregunto cómo te han tratado en tu historia educativa, para saber cómo te han tratado, ¿no? Pues esa idea de ser tratado. Y bueno, me dice que se lo bien, en fin, había ahí como un resquemor, una nebulosa. Y se me ocurrió preguntarle cómo te hubiera gustado ser tratado, ¿no? En vez de cómo te trataron, cómo te hubiera gustado ser tratado. Una pregunta un poco sobre tu lugar, ese lugar que no se puede sobornar, que no se puede corromper, que es la soberanía del individuo. Y preguntar, bueno, desde tu historia, desde tu biografía, cómo te hubiera gustado que te trataran. Y utilizó una palabra que me llamó mucho la atención, porque esa palabra, que es tan coloquial, luego pudo ser formulada de una manera muy contundente. La palabra fue, o la expresión fue: me hubiera gustado que me tratasen como a cualquiera. A cualquiera es peyorativo, cualquiera es yo no soy cualquiera, no me trates como cualquiera. En mi historia esa palabra representaba
un poco una condena, una marginación. Escuchada en esta persona resignificaba la posibilidad de poder ser como cualquier otro. Y quizá indagando un poco en esta expresión encontraríamos la idea de no ser tratado tan específicamente, no ser mirado con obsesión, en el fondo creo, sin interpretar nada, no ser juzgado, no ser puesto bajo sospecha toda la vida. Ser cualquiera es un poco esta idea de pasar desapercibido, pasar desapercibido. ¿Qué importancia puede tener para alguien en una época de tanta identidad, de tanta política de identidad, de tanta fuerza identitaria como la que vivimos, pedir, por favor, pasar un poco desapercibido? Es decir, lo contrario de una identidad. Lo contrario de una identidad es no ser etiquetado, no tener un nombre preciso, no ser fijado en una identidad inconmovible, incorruptible para siempre. Y esa idea del cualquiera revolucionó buena parte de mi idea sobre qué podría significar la diferencia, la multiplicidad, la alteridad, todas las palabras complicadas que puse. Las junté todas ahora para que no haya problemas. Luego, claro, cuando algo te llama la atención desde el punto de vista del trabajo que uno hace con personas, con la gente, esas palabras pueden ser buceadas teóricamente, pueden ser pulidas teóricamente y encontrar algunos efectos más allá del testimonio individual. Sobre todo para generalizar un poco, para poder darle a esta idea una entidad mayúscula y no solo ligada a una persona en concreto. Y claro, ahí encontré en un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben la idea del cualquierismo. Vamos a esperarla porque hasta que llegue al ismo, cualquierismo, la propiedad de ser cualquiera. Y curiosamente, cuando encuentro este término formulado filosóficamente, quiere decir la potencia de lo anónimo, en vez de la fuerza, el subrayado de la identidad, el yo soy o nosotros somos. Este es mi nombre, esta es mi identidad. Al contrario, dice Agamben, hay en lo anónimo una fuerza potente de lo político, de lo público, de lo que compone pueblo, de lo que compone un país, una comunidad. Poder ser cualquiera podría ya anunciar la posibilidad de no tener que ser siempre los mismos, de no repetirnos en una única identidad establecida de una vez y para siempre. Ustedes entenderán la resonancia que puede tener esta idea, que tuvo esta idea, porque ya es bastante antigua en este marco teórico y en la configuración de ciertas pedagogías que hemos desarrollado, la idea de estamos en una comunidad de cualesquiera. Estamos en una comunidad cualesquiera donde nadie necesita levantar la mano y decir yo soy, ni justificar su presencia, ni explicar su existencia, ni decir de qué barrio viene, ni decir qué familia tiene, ni qué le pasó antes de estar aquí. Simplemente nos encontramos entre cualquiera y podemos entonces dirigirnos, eso que tenemos para ofrecer, dirigirlo a cualquiera. Ahora, pudo haberse interpretado como no importa quién eres, cuando uno es cualquiera parece que no importara quién eres, quién sos. Pero fíjense que la idea de multiplicidad ligada no tanto a la identidad de cada uno, sino a lo cualquiera, permite hacer el siguiente juego, que es
Es evidente que me dirijo a cualquiera, es evidente que somos todos cualquiera, todos somos cualquiera, y esto genera efectos específicos en cada una y en cada uno. Ya lo sé. Ya sé que cuando entro a un aula, a una sala, a un lugar, estamos los cualquiera. Porque cualquiera debería poder estar aquí. Sobre todo en la educación pública, que el lugar no es un lugar privado que puede poner obstáculos o poner un molinete para ver quién sí y quién no. Porque esa pregunta es una pregunta sobre la identidad y no sobre la cualquieridad. Y es muy hermoso cuando uno le puede decir a cualquiera: me da igual quién seas, me da igual, no me da igual, pero me da igual. Ese es el gesto, me da igual. Me da igual, además fíjense que ya empieza a aparecer la palabra igual, igual. Ni homogéneo, ni uniforme, sino igual. Me da igual quién seas, bienvenida, bienvenido, aquí estamos. Vamos a hacer cosas juntos. Y esas cosas que vamos a hacer son para cualquiera. Son para cualquiera. ¿Por qué? Y voy a empezar ya a mostrar cómo es difícil sostener que cada principio de los 7 que quería decir los puedo mantener separados. Los puedo mantener separados. Y es que evidentemente cuando uno dice estoy con cualquiera, aunque tenga efectos sobre cada uno, hay aquí todo un debate sobre lo que es enseñar y aprender. Yo podría decir que enseña a cualquiera y que aprende cada uno, contrariando todo el sistema educativo, diciendo, bueno, cada uno aprende. Es decir, tampoco puedo estar totalmente obsesivo o obsesionado con ver cómo aprende cada uno. No, yo me dirijo a cualquiera y cualquiera ya sabrá. Me interesa, claro que me interesa, Gabriela, me interesa saber cómo se aprende y todo eso. Pero después, primero hay que cualquierizar un poco. Piensen ustedes, tipo de 8, 8 y media, cualquiericemos. Y si quieren, al fin del día preguntamos: ¿y vos cómo estás? Vos particularmente. Porque en la medida que el tiempo va pasando en una relación entre cualesquiera, los efectos individuales ya se perciben. Y hay un momento en el que ya no estás hablando con cualquiera, sino que estás hablando con cada uno. Esto que estoy diciendo te lo estoy diciendo a vos, no a cualquiera, es para vos. Esto que me estás diciendo no es para cualquiera, no se lo dirías a cualquiera. Esta conversación no es cualquier conversación, se vuelve singular, se vuelve específica. Aquí está todo el arte, toda la magia y todo el misterio del enseñar. Aquí. No se vayan de aquí. Que es, enseñamos a cualquiera, aprende cada uno, y ya sabremos, porque no es técnica, porque no soy de tips, ni de tics. No tengo idea cómo dar un consejo al respecto, pero sí una percepción de cuándo nos dirigimos a cualquiera y cuándo es a cada una y a cada una. Ahora va a mejorar, ¿no? Ahora va a mejorar. Bueno, voy a empezar de vuelta. Muy buenas tardes. Aquí va a haber un error. Está claro que cualquiera es la multiplicidad no identificada, una multiplicidad. Punto de partida y no problema. Creo que hemos entendido mal y hemos puesto la multiplicidad como problema, y lo contrario, que podría ser lo uno, lo único, lo uniforme, como aquello que está bien. Y sin embargo, en esa inversión que hay que hacer, que es inversión teórica, es inversión de práctica, es inversión de afecto, la multiplicidad no es el problema. Lo que es el problema es esa uniformidad inexistente que se transforma en norma, que se transforma en regla. Lo contrario de la multiplicidad es lo uno.
A veces me sale así, cuando digo lo uno, perdón, lo uno. Cuando lo uno es lo único, lo uniforme. Cuando en educación hablamos del mundo, del único mundo. Cuando hablamos de la vida, de la única vida. Cuando hablamos de la escuela como única escuela. Y es en ese momento donde hay que multiplicar todo. ¿Qué hace un educador? Multiplica. ¿Multiplica qué? La idea de vida, la idea del mundo. ¿Multiplica qué? La idea de escuela, la idea de encuentro, la idea de identidad. Multiplica todo, dada una singularidad, la multiplica. Sobre todo ¿para qué? Para que el mundo no sea mi mundo, para que la vida no sea mi vida, y porque aquí está el principio fundamental de la multiplicidad, que es la idea de recomenzar. Lo que tiene lo único, lo uniforme, es que todo muere allí, todo acaba allí. Eso es lo que tiene lo uno. Cuando dice uno que es uno, es que todo acaba en la unidad, todo se concentra allí y muere la multiplicidad. Multiplicar. Y cuando uno multiplica, lo que encuentra es la gran posibilidad que la educación tiene que brindarle a cualquiera. La palabra aquí es recomenzar. Y esto necesita una pequeña aclaración. Estamos debatiendo si la escuela resuelve las inequidades, si la escuela resuelve las desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas. Y me parece demasiada carga para las instituciones educativas. No digo que las escuelas históricamente no hayan intentado contribuir, ayudar a aplacar un poco los problemas sociales, económicos, políticos, etc. Sin embargo, y esta es una pregunta álgida, a mi modo de ver, es una pregunta difícil incluso de pronunciar, pero tengo la tentación por un momento de decirles, yo creo que no, que las instituciones educativas no pueden resolver la inequidad subyacente. Otra cosa es si deben, si quieren, pero no pueden. Esto obedece a un plano mayúsculo llamado política pública en salud, no solo en educación, en prevención, en redistribución de los ingresos, en tantas cosas que nuestro país, nuestra región todavía está en deuda. De todas formas, cabe preguntarnos si la escuela no resuelve la inequidad, ¿qué tiene para ofrecer de específico? ¿Qué tiene la educación que dar que no lo da ninguna otra cosa en este mundo? Y es la oportunidad de recomenzar. Miren, esta palabra también me fue dada, escuchada. ¿Qué es recomenzar? Está claro que todos ya tienen una historia, una pequeña o gran historia. Está claro que ya hay una biografía, que ya hay un cuerpo, hay una historia natural del nacimiento, hay una historia familiar. Lo que hace uno no es contradecir esa historia, lo que hace uno es dar la posibilidad de ir para otro lado. Lo voy a decir de la manera más descarnada que pueda. Está lleno de chicos y de chicas en este país, en esta región, en este mundo, que lo que piden no es solo comida, no es solo prevención de drogas, no es solo trabajo o dejar de trabajar, no es solo campos de refugiados, que por supuesto, sino que es, quiero hacer otra vida, quiero tener la posibilidad de no repetir, de no ser heredero de mí mismo, de no haber nacido de tal manera y tener todo mi destino tomado por el nacimiento. Hasta tal punto es esencial la idea de recomienzo, que es la idea educativa por excelencia, porque quien cree que ya hay destinos trazados de antemano, a mi modo de ver, y lo digo con toda la humildad y sin ofender, no educa,
porque el principal gesto educativo es que podemos tener otra vida, que no la que nos ha tocado, que podemos hacer otro mundo que no el que nos ha tocado, y esa es la educación. Ese es el trayecto, ese es el lugar y el tiempo en el que multiplicamos la idea de vida. A no ser que pensemos que el mundo está dividido en dos, fatalmente. Están los niños que nacen con buena suerte, digamos, como les gusta decir a algunos, y los que nacen con mala suerte. Y lo que va a hacer la educación pública es tomar los niños con mala suerte y los de buena suerte irán para otro lugar, ¿no? ¿Qué es un lugar más privado, probablemente, más privado, en el que no sabemos demasiado cómo se forman, cómo se educan, que después nos gobiernan, por supuesto, después gobiernan lo público, ¿no? Muchas veces. Entonces, creando una curiosa trayectoria entre lo público y lo privado, pero para que la idea de recomienzo se entienda, eso piénsenlo en cualquier niño o cualquier niña cuyo nacimiento se ve afectado por lo que sea, desde violencia familiar, desde un cuerpo con muchas dificultades de desplazamiento, desde cualquier condición que en esta sociedad está considerado desgraciada. Lo que la escuela hace no es afianzar una identidad desgraciada. Lo que la escuela hace es crear una sensación de recomienzo. Lo repito una y otra vez. En cada nivel hay que pensar cómo ofrecemos la posibilidad de recomenzar. Y eso es justamente la travesía contraria a la que se está haciendo en estos momentos, donde depende de dónde vengas, depende de tu barrio, depende de dónde hayas estudiado, depende de quién sean tus padres. Los destinos parecen estar marcados, son cartas marcadas. Y yo lo que estoy diciendo es que por el contrario, nosotros somos aquellos que proveemos a las nuevas generaciones de una distorsión entre su historia natural y su historia cultural. Y eso quiere decir recomenzar. Es una sensación. Y entonces, para esa sensación de recomienzo, hubo que hacer, y ya me estoy metiendo recién en la segunda dimensión de este asunto, hubo que trazar con la idea de igualdad una discusión fundamental. Porque de algún modo, cuando digo somos cualquiera, estoy tratando de decir aquí lo que hay es como un clima, una atmósfera, un lugar donde somos iguales, qué sé yo, o donde da igual, me gusta todavía esa expresión, donde da igual quiénes somos, da igual. Estamos aquí y eso ya es fundamental. Eso hace a lo pedagógico. No quiénes somos, sino qué vamos a hacer con quiénes somos. No quiénes somos, sino qué vamos a hacer con quiénes somos. Pero hay que discutir profundamente la idea de igualdad, sobre todo gestualmente. Y eso quiere decir, ¿cuándo la igualdad? ¿Cuándo? Porque todos estamos más o menos seguros de tener alguna idea de qué es la igualdad, la formulamos más o menos adecuadamente. Con una pequeña, gran diferencia. Mucha gente lo hace como promesa. La deja para más tarde. La pone como resultado final de un largo proceso de desigualdades. La va a plantear allí como si fuera el destino. La igualdad vendrá en algún momento. Háganme caso, porque de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, van a entender lo que les estoy diciendo. Mentira, mentira. Hay como un sinsentido permanente en el presente, en lo que hacemos cotidianamente con la promesa de igualdad futura. Y la disputa intelectual sobre la idea de igualdad quiere decir, la igualdad es aquí, ahora, en este momento, o no es igualdad. Y esto, perdonen, pero contradecirá, entre otras cosas, frases que nos gustan mucho, de escritores uruguayos que nos encantan. Cuando decimos la utopía está más al siempre, está, ¿no? Horizonte, aquí ahora.
El único lugar y tiempo de la igualdad es en este preciso momento. Si no hay igualdad aquí ahora, hay una vana promesa, o hasta yo diría incluso una falsificación de la idea de igualdad, una estafa igualitaria. Un igualitarismo que para muchos también tiene que ver con la inclusión. Porque se puede escuchar esto como, y si en vez de igualdad ponemos inclusión y decimos la promesa, no era ahora cuando me iba a emocionar. Y no me emocioné, solo que se me quedó un poquito. Pero tengo que anotar entre la idea 2 y 3 emocionarse. A todo planificado. Concretamente, cuando cambiamos la palabra igualdad por inclusión, también hay una promesa, algo que algunos han llamado la voluntad inclusivista, pero que de algún modo lo que hace es postergar en nombre del gran objetivo de la inclusión final o de la igualdad final. Ya llegará la igualdad definitivamente. En el peor de los escenarios, porque se espera que llegue en la vida adulta, ya que no está aquí ahora, ya que no está entre nosotros, y no hay nada más desigual y más caprichoso y más crítico que la vida adulta, porque esa es la vida del trabajo, donde otra vez empieza la desigualdad, empieza la exclusión de otra manera, etc. De tal modo que en esta segunda dimensión hubo que encajar la idea de igualdad, de recrear esa idea de igualdad como concepto temporal. Y como concepto temporal, quiero decir, es un concepto puesto en el presente. ¿Y qué efectos promueve? Que uno pueda mirar instituciones por su atmósfera inmediatamente y decir acá hay una atmósfera igualitaria, o inmediatamente ves que aquí hay pura desigualdad. Pero además y fundamentalmente lo que uno puede ver es qué efecto provoca reunir cualquiera lo múltiple, el recomenzar y la igualdad. Y ahí ustedes comienzan a hacer un tejido, una especie de hilvanado sobre 4 palabras que promueven una idea inicial del hacer escuela o del hacer educación. Repito, una suerte de atmósfera de igualdad en el presente, porque eso lo que produce es que el presente tenga sentido, por fin un presente que no sea o promesa o insoportable, porque además lo que logramos con un presente de igualdad donde se pueda recomenzar y exista lo múltiple es que tenga sentido individual y que podamos estar aquí y ahora. Vaya pequeña cosa que no solo la pandemia nos quitó, sino también las 3 décadas precedentes a la pandemia, que fue un ataque sistemático al aquí y ahora. Y enseguida lo voy a retomar, para mostrar la importancia que tiene que las cosas tengan sentido en un presente, que el presente solo se puede entender como lugar y tiempo al mismo, a la vez, no separados. Y como eso tiene que ver con hacerlo público, hacerlo común, que es otra de las ideas esenciales de lo educativo. No es el triunfo individual, no es el éxito individual, es la constitución de una comunidad completamente distinta a las comunidades vigentes en los medios de comunicación, en la industria del entretenimiento, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con la idea de hacer escuelas, claro, de hacer escuelas. Es la tercera dimensión que la exploraré muy rápidamente, porque hacer escuelas quiere decir que no están hechas, que se hacen, que no hay modelo final, que no hay modelo consagrado, que no es verdad que hay una idea final a la cual no llegamos porque somos incompetentes, precarios y poco claros. Es que no hay una escuela terminada.
no hay una escuela ya acabada, no hay un modelo exterior a nosotros mismos. No hay un modelo de una comunidad que siempre está en movimiento y en conflicto. Lo público es así, se hace todo el tiempo. Su tiempo verbal es el gerundio, estamos haciendo escuelas. No es un tiempo verbal, hicimos escuela, ya está hecha la escuela. O nunca llegamos a hacer escuela. Estamos haciendo, es un trabajo cotidiano, es un trabajo comunitario. Y eso de hacer escuela nos va a enfrentar al debate que la pandemia relevó, subrayó, pero que venía también de mucho antes, que es esa polémica tan extraña entre función de la educación y forma de la educación. Lo que es una polémica apasionante es que podemos dedicarnos toda la noche, toda la vida a discutir para qué sirve la escuela, para qué sirve la universidad, para qué sirve formarse, para qué sirve la capacitación. Todos somos funcionalistas de alguna manera, todos. Todos anotamos o tenemos alguna idea del para qué sirve. El problema es que en tiempos de un utilitarismo tan extremo como el que vivimos, hacer esa pregunta es una pregunta utilitaria, de provecho, de finalidad, mezquina, que es preguntarse para qué me sirve. No es preguntar para qué sirve la institución educativa enclavada en una ciudad, en una sociedad, en una comunidad, en un país. Es preguntarle a mí para qué me sirve. Porque ese es el utilitarismo capitalista reinante. Las cosas, si no me son útiles, no me sirven. Y mi discusión no es tanto sobre para qué sirve la escuela, para qué sirve la universidad, sino cuál es su forma. Y esto tiene un interés tan especial porque está perdiendo su forma. La está perdiendo. ¿Cómo me doy cuenta que la está perdiendo? Porque otras generaciones, pero también nuestra generación, para no andar diciendo estos jóvenes, estos chicos, nosotros o nosotres, lo que hemos hecho es emitir, transmitir información desde cualquier lugar a cualquier hora, lo que hace que la educación se parezca a cualquier plataforma y que haya perdido su propia especificidad. Para mí el dilema no es hoy cómo nos parecemos a los Instagramers, a los YouTubers, a los coaches, a los influencers, con todo respeto, sino cómo no nos parecemos. Ay, ay, ay. El otro día no sé dónde lo dije y había una influencer muy famosa. Pero todo se dirimió al saber cuántos seguidores tenía cada uno. Porque ahí lo que se juega es la idea de el aprender, que ya lo retomaré casi al final, como un juego de información, opinión personal, mediada por algún tipo de trueque o comercialización de la información y del conocimiento, y por lo tanto ni es justo ni es generoso. Es decir, que quienes trabajamos en el mundo de lo público no especulamos con lo que sabemos, con lo que tenemos, porque lo que sabemos y tenemos no es personal, es colectivo, siempre. De tal manera que en la discusión de la forma y no tanto de la función, es volver a revisar el tiempo y el lugar en el que hacemos educación. ¿Qué tiene este tiempo formativo que no tiene otros tiempos? En una época del 24/7, es decir, de las 24 horas por día, los 7 días a la semana. ¿Qué tendría el tiempo formativo que no tienen otros tiempos? Pero además, ¿qué tiene este lugar educativo? Este lugar como hábito, como habitar, que no tienen otros lugares. En una época, repito, en la que estamos todo el tiempo en una hora
solamente ahora voy a ver cómo se hace el guiso de lentejas en YouTube. Ahora voy a mirar la última canción de Drexler con Pedro Guerra. Ahora voy a hacer Open English en 3 meses. Ahora, y es una hora permanente sin aquí, otra vez sin territorio, sin terreno, sin tierra. Por lo tanto, sin ancestralidad. No hay historia ni memoria de la tierra cuando no hay un aquí y ahora compartido. Lo que va a llevar a la 4ª dimensión. Tengo miedo ahora de apurarme para ir hasta la 7ª. Un maestro que me dijo alguna vez: nunca avises cuántos puntos vas a analizar, porque la gente ya al 4º o 5º se empieza a poner muy fastidiosa, muy nerviosa, y uno todavía no dice 6 y ya están pensando en irse, y todavía faltan 2. Dale. Sobrevolar el 4º elemento, que es que yo no puedo hacer este análisis de la multiplicidad, de la idea de igualdad, del hacer escuela, sino y de la discusión entre función y forma de lo escolar, de lo educativo, si no hago un profundo repaso de la relación entre la época en la que vivimos, a la que no le he podido escapar todo este tiempo, y esa relación tan extraña que cada época tiene con la educación, que cada época tiene con lo formativo. Aquí yo tendría que dedicar horas, y creo que buena parte de lo que está concentrado en este punto va a ser el tema de mañana. Es decir, si les pareció que no dije nada y todavía tienen ganas, mañana tenemos otro encuentro en otro lugar, y donde con menos tiempo quizá plantearé más esencialmente la relación o las relaciones entre época y educación, pero sucintamente. Está demasiado naturalizada la idea que la educación sirve a la época en la que está. Está demasiado identificado que nuestra tarea es servir a los tiempos que corren. Lo digo lo más literalmente posible. Los tiempos corren, el mundo es así como es, está como está, y la educación parece que tiene que acompañar la velocidad, la urgencia, la aceleración de la época. Ya hay propuestas de empleo para bebés de 3 meses. Ya se está imaginando ese desarrollo ligado al futuro epocal. La época reclama determinado tipo de individuos, determinado tipo de comunidades, y la educación en gran medida se entrega a ello, desde los más pequeñitos hasta la universidad. Las universidades hacen programas de negocios, posgrados totalmente vinculados a la época, que probablemente en un par de décadas dejarán de existir. Porque ya saben, cada crisis borra las exigencias adaptativas que hasta el momento parecían fundamentales. Y si ahora la exigencia adaptativa es ser veloz, apurarse, la crisis de la pandemia mostró que tal vez eso no tenía mucho sentido. Lástima que no pudimos disfrutar un poco, por el dolor, por la muerte, por la enfermedad, claro, pero lástima que no pudimos disfrutar la idea de un mundo que se separa, de un mundo que puede detenerse un poco, de que las cosas naturales del mundo no son nada naturales. Y como dice un amigo mío, filósofo brasilero, él estuvo 15 minutos contento por la pandemia. Le alcanzó con 15 minutos porque después ya estaba el dolor y las sombras de la pandemia. Pero esos 15 minutos en que de pronto advertimos que el mundo podía pararse, que ese vértigo, esa velocidad, ese ir hacia ninguna parte como el hámster en la rueda, no tenía ningún sentido, era disparatado. Pero las instituciones educativas tienden en gran medida a acompañar
eso que llamamos los atributos de una época y que están naturalizados. Claro, algunos me dirán que también criticamos a la época, que no solo tenemos una relación servil o de servidumbre con la época, que muchas se oponen, resisten a la época, y por eso existen las pedagogías críticas, las pedagogías emancipatorias, las de la indignación, las de la intolerancia freiriana. Claro, hay mucho de crítica a la época, y hasta yo diría la pedagogía se separa en estos dos grandes grupos: los que se adaptan servilmente a la época y están contentos de la vida de ser híbridos ahora, fascinados con que la coyuntura sea permanente, contribuyendo incluso desde posiciones progresistas a que la escuela se vaya con Google, se vaya. Pero también hay esas pedagogías críticas que muestran con una cierta sospecha que esa relación entre época y educación no puede ser tan adherente, tan adhesiva, tan transparente. Hasta yo diría, hay experiencias pedagógicas que no son ni adaptativas ni críticas, sino que están como fuera de época. Yo les he prestado mucha atención a esas experiencias. Por ejemplo, ¿qué diré, no? ¿Qué ejemplo daré? He trabajado muchos años con educadoras de museos. He trabajado muchos años con educadoras y educadores de arte. Hemos trabajado décadas enteras en la educación especial, lo que se llamaba educación especial. Y a mí que no me vinieran con las exigencias adaptativas de la época, porque ¿para qué si después los iban a abandonar, ignorar, desechar? Si por definición ya la época cree que son individuos y comunidades desechables, por lo tanto, ¿para qué adaptarlos a las exigencias de la época? Y hacían cosas bonitas, ¿no? Lo dije así como mendocino, ¿no? Hacían cosas bonitas. Lo que voy a plantear en esta cuarta dimensión es, a mi modo de ver, una pregunta, nada más que una pregunta que mañana trataré de darle vueltas. Y esa pregunta es: ¿la educación es una continuidad del mundo tal como es, tal como está, tal como se nos presenta, o es su interrupción? Y para mí esta es una pregunta con música de suspenso o de terror, o como quieran poner de atrás, ¿no? Quieran poner de atrás. Pero de verdad, además de que soy un terrible partidario de la función educadora de la interrupción, es decir, ir contra la naturalización. Y mucho más yo diría ir contra esa idea de que cualquier atributo naturalizado sea virtud. Ahí es donde más me enfado, ahí es donde más me enojo. Cuando decimos este mundo está acelerado, sí, ya sé, pero ¿en qué momento eso se transforma en una virtud? Esta es la época del cerebro y del aprendizaje. Sí, está bien, pero ¿por qué eso puede ser virtuoso? Esta es la época de la inclusión, esta es la época, no sé, sí, está bien. Naturalizamos, hasta ahí estamos en esta época, claro, ¿cómo no vamos a naturalizar? Somos hijos e hijas de esta época. Pero lo sutil es el momento en que un atributo de una época no solo se naturaliza, sino se vuelve una virtud que acatamos y a la cual entonces consideramos las exigencias adaptativas formativas. Ese es el momento sutil en el que el educador o la educadora podría interrumpir. ¿Usted de qué trabaja? Soy interrumpidor de primaria. Yo trabajo a la noche en un secundario interrumpiendo. ¿Cómo se llama el jardín de infantes? El oso interruptor. El osito interruptor, ¿verdad? Entonces, lo que estoy tratando de preguntar aquí es si la tarea es continuar, extender el mundo tal como es, tal como se presenta, o interrumpir. Hacer un ejercicio permanente, grave, consciente de interrupción. Repito, interrumpir el atributo de una época que por alguna razón se ha vuelto virtuoso y no sabemos por qué.
preguntarse por la aceleración, preguntarse por el neurocapitalismo, preguntarse por la pérdida de la infancia, preguntarse por el destino de la niñez, preguntarse por el presente educativo. Todo el tiempo están interrumpiendo una naturalización de época, porque en el fondo acá está la trilogía que compone todos nuestros debates. De un lado, emancipación, liberación, todas las funciones que enunciamos de la escuela y de la educación. Primer día de clase, la escuela emancipa a los individuos, o segundo día de clase. Educar para la libertad, educar para la ciudadanía, educar futuros lectores, educar. Todo esto tiene que ver con educar en valores democráticos, en la justicia, en la igualdad. Está así formulada esa función al lado. Segundo elemento de la trilogía, exigencia adaptativa o exigencia de rendimiento. Y entonces inmediatamente hay que empezar a calibrar, ¿no? Porque uno dice emancipación, exigencia de rendimiento. Liberación, exigencia de rendimiento. O exigencia adaptativa. Y hay además una tercera pata por ahí, que es la de la racionalidad evaluadora, omnipresente. Parecía la tercera pata, pero en realidad es la primera. Todo el sistema está calibrado y tenido de una racionalidad evaluadora que nos obliga a naturalizar la educación como exigencia adaptativa y dejamos para algún momento la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia, o como quieran llamar. Me pregunto si no tenemos que recuperar un poco esa disputa cotidiana entre estos tres elementos que componen nuestro debate. Porque lo peor sería abandonar la idea de igualdad, democracia, justicia, en nombre de el mundo es como es, la escuela es como es y las exigencias son estas. De hecho, para eso vamos al quinto elemento, que es una película de terror, quinto elemento, y que tiene que ver con retomar una idea que he formulado en varias ocasiones de entender la educación casi como sinónimo de conversación. Casi, no digo que sea exactamente una conversación. En algún momento he dicho, sin conversación no hay educación. Pero esto, más que ser una frase póster, no quiere decir mucho. Pero hurgando en el interior de esta idea, de que si no conversamos no hay proceso formativo, si no conversamos no solo no hay afecto, sino que no hay saber, no hay experiencia, no hay existencia. Y la conversación educativa no es cualquier conversación. No es conversación entre amigos, no es conversación de ascensor, no es conversación de hospital, no es conversación de comida. Es una conversación sobre qué vamos a hacer con las vidas y con el mundo. Si luego lo quieren poner en términos de materias, pero en el fondo, historia, geografía, matemáticas, tienen que ver ¿y qué hacemos con la vida y con el mundo? ¿Qué hacemos con lo que conocemos? ¿Qué hacemos con lo que estamos haciendo? Y yo tomo dos ideas de conversación en tiempos en que ni el diálogo es posible, aunque nos invitan permanentemente a dialogar, se aprietan gatillos, ya saben. De tal manera que yo, para pensar en la conversación educativa, he tomado como dos modelos muy obvios, muy evidentes. Uno, la conversación ancestral, la de tener tiempo para conversar, la de dar tiempo, lo que además emparenta la figura del educador con una figura muy precisa y muy preciosa, que es la de aquella que da tiempo. Y que no es hipócrita con el tiempo que da. Aquel que dice quiero que los chicos lean, les da tiempo para
no solo les da la lectura, les da tiempo para leer. Aquel que dice es importante que los chicos jueguen, ¿no? Les da tiempo para jugar. Pero somos como dadores de tiempo y no por algo generoso particular, porque es nuestra tarea, nuestro oficio. Nuestro oficio tiene que ver con el tiempo, una vez más. Damos tiempo para que eso que nos planteamos como relevante, fundamental, esencial en la educación se pueda cumplir. Damos tiempo. ¿De verdad querés que los chicos aprendan no sé qué? Bueno, se enseña, pero se da tiempo. Y ese modelo de la conversación ancestral también tiene que ver con lo narrativo. Sin duda que está presente, que no es cualquier conversación, porque lo que es narración de la vida, narración de lo biográfico, narración del mundo. Tan lindo como lo decía Alessandro Barico, el escritor italiano, en la novela Novecento, ¿no? Mientras tengamos una buena historia para contar y alguien con ganas de escucharlo, no estamos jodidos de verdad. Perdón por la palabra de verdad. No estamos jodidos de verdad mientras tengamos una historia que contar y alguien que pueda escucharla, o mirarla, o apreciarla. Y también tiene que ver con elegir un tipo de narrativas a otras. No naturalizar que la última narrativa siempre es la mejor, la más nueva. Ser ancestral en la conversación significa la historia del mundo y de las vidas. Entonces es recuperar un gesto narrativo, un tiempo para conversar, pero también es saber qué narrativas elegimos, cuáles no olvidamos, cuáles quedan olvidadas para siempre, cómo recuperar lo mitológico que es la base de lo narrativo. Esto lo decía tan bien un filósofo alemán, decía, si abandonamos el pasado, no es que solo se pierda una cierta memoria de hechos históricos, que se pierde la narración del mundo. Nos sumamos a la nada, decía. Somos herederos de nada si matamos el pasado. Pero la narrativa es, a su vez, hija de las mitologías. Y hay que volver a componer este mundo de la conversación, por un lado, entendida como lo ancestral, lo que tiene que ver con el tiempo y la narración. Pero el otro modelo que tomo son modelos muy imprecisos, pero tienen que ver con los cuentos que los viejos le contaban a los chicos. Tienen que ver con aquello que alguna vez, quizá no muy adecuadamente, yo llamé abuelizar a los educadores. No sé si era muy adecuada la expresión, volver más abuelos, abuelas, para no tener relaciones morales, sino relaciones narrativas. Y por supuesto que ennieticemos más a los chiquilines, para que esa relación, repito, no esté cargada de lo cognitivo moral, sino de lo ético estético. Y el segundo elemento de esta idea de conversación, yo he vuelto al viejo Sócrates, al que mataron por conversar, justamente, al que de alguna manera no pudo seguir conversando en el lenguaje jurídico porque no era su lenguaje, y que en su pelea con los sofistas, con los vendedores del lenguaje, con los estafadores del lenguaje, con los que te enseñaban a decir las verdades a cambio de dinero, a cambio de alimentos, Sócrates decía, conversar es la búsqueda cooperativa de la verdad. Ahí pueden buscar la discusión que tiene con los sofistas, con Calícles en particular, o con Gorgias, su maestro, para ver cuánto se desesperaba por relacionar cierta idea de verdad, no de la verdad mayúscula, verdades pequeñitas, con la idea de la conversación como búsqueda cooperativa. Es un fiel reflejo de cómo vivimos en este país, ¿no? Andamos todo el tiempo buscando cooperativamente la verdad. ¿O no? Y vamos al sexto.
Eso quiere decir no que falta uno, faltan dos todavía. Sin embargo, el sexto ya lo he formulado de varias maneras y lo que voy a hacer ahora es simplemente retratarlo o sintetizarlo de otro modo. Lo múltiple, la igualdad en hacer escuelas, la relación entre época y educación, volver a una idea de conversación y entonces entender el presente, en el que todo esto tiene algún sentido, algún valor no lucrativo, valor formativo, si está en el presente, si se expresa en el presente. Hace 40 años, un filósofo llamado Virilio, en Estética de la Desaparición, un libro muy raro, muy curioso, mostraba dos problemas que prefigurarían el mundo contemporáneo y creo que ha acertado ya. Él decía, y de ahí yo tomé lo del aquí y ahora, es imposible construir lo comunitario, lo público, lo de todos y todas, si no hay un tiempo y un lugar que se junten. En los años 80, cuando ya empezaba Internet, todavía no las redes sociales, él escribe este texto mostrando que la gran tarea comunitaria significaría volver a reunir el aquí y el ahora. Y en parte esa fue la desesperación una vez que supuestamente la pandemia terminó, que era que lo primero que teníamos que hacer era volver a entender el sentido del aquí y del ahora. Y por eso mi rebeldía frente a cómo se aprovechan algunos de las coyunturas para volver permanente aquello que todavía ni siquiera conversamos. Y el aquí y el ahora, es decir, tiempo, lugar. Sin un tiempo y un lugar común, la construcción de lo común se pierde. Pero 10 años después, el mismo autor, Virilio, dijo aquello de que le daba la impresión que con las nuevas tecnologías estábamos más cerca de los que están lejos y más lejos de los que están cerca. Los años 90. Creo que podemos celebrar que su frase, su doble texto, no solo el aquí y el ahora, sino también el cerca y lejos, es algo que se ha radicalizado y exagerado tanto que casi dirías como una necesidad imperiosa de que las instituciones educativas, a diferencia de otros lugares y tiempos que también transmiten información, opinión, se dedique al aquí y al ahora y a revisar la idea de qué es lo que está cerca y qué es lo que está lejos. ¿Cómo le prestamos atención de verdad al que está aquí y ahora? Como para eso tenemos que desatender la ilusión comunicativa de que nos podemos conectar con cualquiera en cualquier lugar del mundo mientras se mueren de hambre aquí al lado tuyo, mientras están los vagabundos de tu barrio, mientras está el amor de tu vida aquí al lado. Y ahora sí, entonces, buscarle de alguna manera el final a esta pedagogía de la diferencia, de la multiplicidad, un final posible, un desenlace. En la historia de la educación siempre ha habido también dos grandes tendencias y matices intermedios, pero que podríamos llamar a una de ellas la tendencia de la preparación. Entender la educación siempre en un sentido de lo que prepara para otro momento, de lo que de alguna manera desatiende lo presente en nombre de una cierta construcción del futuro, la preparación, el preparacionismo. Esto que no entendés para qué, pero que ya verás que te servirá para después. Pero que no solo tiene grandes trazos, también tiene trazos muy pequeñitos. El solo estudiar lo que me conviene, el solo estudiar
lo que permite una adaptación más rápida a las exigencias del mundo como mercado, es de alguna manera buscar aprendizajes utilitarios que te preparen para ese mundo que es el que es, que es el que está. Pero también hay una idea de la educación que no está tan atenta a lo que será prepararte, sino que más bien la podríamos llamar la educación como comunidad de pensamiento. Es decir, es una idea bastante distinta, un poco difusa, pero que tiene que ver con cómo hacer un tejido social, cultural, distinto a los tejidos sociales y culturales en vigencia. Y sobre todo, los más sexistas, los más patriarcales, los más violentos, los más racistas, los que destruyen la niñez y no permiten que haya infancia, y que por lo tanto no buscan tanto preparar, sino que lo que entienden es que lo que vale tomar en cuenta es el momento, y que haya una comunidad de pensamiento que pueda sostener ese momento. Hasta yo les diría que se puede pronunciar esta segunda tendencia como aquel objetivo histórico de querer no que se preparen para una vida futura, sino que puedan pensar por sí mismos. Y así la bibliografía lo describe, ¿no? Si la educación tendría también como meta no tanto preparar para no sé qué, sino de alguna manera ayudar a que cada uno, todo el mundo va a pensar por sí mismo. Siempre que pensar no sea jerárquico, pensar. De lo primero de la preparación no depende mucho de nosotros y nosotras que eso se pueda hacer, porque no está decidido por las comunidades educativas ese mundo al cual hay que adaptarse, al cual hay que prepararse. No resolvemos nosotros en qué dirección va el mundo. Bien quisiera. Pero eso se resuelve en otro plano. Que haya robótica a los 3 años no fue resuelta por una comunidad. Y no lo estoy discutiendo, me puede parecer bien, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con quién decide que la educación sea una preparación para algo. Y tengo la impresión que no lo decidimos nosotros. No sé a ustedes qué les parece, pero tengo la sensación que lo que sí decidimos nosotros es crear comunidad de pensamiento. Es decir, capaces de ciertas lecturas, capaces de sostener ciertas conversaciones. Y tengo mucho miedo que se abandone esta idea en nombre de la preparación, de que dejemos de ser comunidad de pensamiento y que la gente pueda pensar por sí misma para cuando tenga que prepararse para lo que vendrá, pueda de verdad tomar decisiones en una cierta libertad, con una cierta conciencia. Compongo el rompecabezas o dejo las piezas totalmente sueltas, pero de alguna manera quise expresar que para mí la educación se dirige a una multiplicidad, a una cualquieridad, en una atmósfera de igualdad, donde hacer escuelas, discutiendo palmo a palmo la relación de la educación con la época, en un clima de conversación ancestral, verdadero, verosímil, transparente, con los pies puestos en el presente, con esa idea de no preparar tanto como sostener mucho más, y terminó con la dimensión que faltaba, que es la infancia. Y lo que simplemente quiero decir aquí, aunque ahora como hay cambio de intérprete voy a hablar 20 minutos más para que pueda cumplir su turno, ¿no? Todo para mí debe tener un efecto potente, inmediato, en el inicio de lo educativo, y que es
hacerlo con la niñez, hacerlo ya, ahora, en este momento, pero dándole infancia, no preparándola para después. Es decir, dándole tiempo, dándole otra relación con el tiempo, otra experiencia, otra existencia. Porque para mí lo que está en juego hoy es, se ha perdido la infancia en la niñez, sí, pero sobre todo se ha perdido la infancia en la humanidad entera. Y yo sé que esto no lo puedo decir en un cargo de gestión, ¿no? Hay que darle infancia a la niñez, me importa muy poco. Lo que quiero decir con esto es, hoy quizá todo lo que he tratado de plantear se traduzca en una acción muy inmediata, que es, este mundo necesita infancia, madurar hacia la infancia, aunque parezca un contrasentido. Pero infancia no como 0 a 6 años, infancia no en el sentido psicológico, no en el sentido pedagógico, sino infancia como aquello que permite otra relación con el tiempo, otra relación con el conocimiento, otra relación con el cuerpo, otra relación con la ficción, con la invención, porque después es demasiado tarde. Y esta es la mejor definición de infancia que he encontrado en lo poco que he explorado a lo largo de la vida. Un escritor mozambiqueño portugués, Mia Couto. Infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Y creo que eso sintetiza una parte de lo que intenté decir. Nosotros trabajamos en eso que se llama todavía no es demasiado tarde. Ni fatalismo, ni cierre de escuelas, ni cierre de universidades, sino por el contrario, afirmar, reafirmar, elaborar a cada minuto que todavía no es demasiado tarde. Salvo en este momento que me parece que ya es demasiado tarde. Muchas gracias. Mucho más que agregar, ¿no? Ha sido muy enriquecedor para todos y todas. Nos vamos con muchos pensamientos y cosas para seguir reflexionando. No nos vamos. Quédate ahí. Yo creo que, ha habido gente de San Juan, no sé si allá, un montón de gente. También muchas personas de nuestra facultad, de otras facultades también, seguramente. Muy bien, en Instagram está en vivo. Buenísimo, entonces tenemos muchas personas más. Aquí y ahora. Bueno, las épocas. Hoy amerita esto. Abrimos unos minutos de comentarios, preguntas, dudas, inquietudes que hayan quedado. Levantan la mano si allá hay al final una persona y allí también. ¿Quieren levantarse a ver si escuchamos? Sí, cómo no. Como soy preceptora, quizás me pueden escuchar todos. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Usted me puede escuchar? Sí, pero no me griten. Sí, te escucho muy bien. Tengo la voz alta, nada más. Como les acabo de decir, soy preceptora. Trabajo en un CENS, en el Centro 481 Mercedes Sosa. Y me acabo de emocionar tremendamente porque lo último que usted ha dicho me ha remitido a mi estudiante de 74 años,
Y entonces ha valido la pena escucharlo hoy y el recorrido que he hecho de jóvenes y adultos, siempre preguntándome cómo voy a relacionar la infancia con mis estudiantes, y me acaba de dar una linda respuesta. Así que, primero, gracias. Lástima que demoré 1 hora y tanto en llegar. Es interesante porque tuvo algo de vértigo. Pero esto, es muy interesante poder rescatar que es necesario valorar el tiempo de volver a la infancia, porque nunca es tarde, porque mis estudiantes vienen heridos, muy heridos, no tan solo por la pandemia, vienen heridos de las trayectorias que vienen de sus estudios. Entonces usted me ha traído a todos mis estudiantes todos los tiempos. Esto, gracias por darme una idea de que vamos bien. Así que Espera, sí. no te vayas. No me voy. Es medio difícil. Podríamos pensar un poquito sobre volver hacia la infancia, porque yo dije lo contrario, es ir, no volver. Ah, bien. Como un lugar complicado para muchas y muchos, eso de volver, además de ser, o de pensar la infancia solo como melancolía o como esperanza, ¿no? Como ese lugar donde todo es posible, o ese lugar donde nada fue posible. Cuando dije lo de madurar hacia la infancia, es buscar permanentemente esa idea de infancia en nuestras vidas. Volver tal vez sea imposible. Volver tal vez sea imposible. Sí, se ve que sos de la Mercedes Sosa. Gracias a la vida. Pero te quería decir por lo siguiente. Mira, yo siempre recuerdo los diarios de Virginia Woolf, cuando ella dice algo así como que daría todo por volver, aunque más no sea un segundito, a sentarse en las faldas de la abuela, sentir su aroma y escucharle contar aquellos cuentos. Pero también dice, eso es imposible, porque lo imposible es la atmósfera, esa recuperación de la atmósfera que le daba sentido a aquello que nos pasaba en la infancia y que no se puede recuperar. Lo que podemos hacer es llevar hacia adelante eso que nos ha pasado. No olvidarnos, claro, del cuento, del regazo, del canturreo, del aroma, del patio de la escuela, lo que sea. Pero todo el tiempo buscar en el instante ese Dios generoso, que batalla contra la cronología, contra la secuencia, contra la finalidad, contra el provecho, contra el utilitarismo. Buscar en el instante todo el sentido de nuestra experiencia y de nuestra existencia. Eso es ir, no es volver. Me gusta lo que está diciendo, porque en realidad cada vez que los estudiantes y yo y mis compañeros vamos a la escuela, tenemos instancias en donde revivimos la sensación de la alegría y de la libertad, y eso me parece que es lo que es la experiencia. Sí, sí. ¿Sí ahí? Vamos bien. Bueno, de acuerdo. Vamos bien. Caballero. Sí, no, me gustó mucho tu charla, te felicito, la verdad. Gracias. ¿Qué nota le pondríamos? Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención de lo que decías al principio tiene que ver con esta idea de recomenzar en la educación, ¿no? La idea de que lo que nosotros tenemos que tratar en el aula es de recomenzar. Y al mismo tiempo pusiste en algún momento la tensión entre lo que la escuela debe y lo que la escuela puede. Y me surgieron un conjunto de preguntas respecto de lo que vos decías, que tienen que ver justamente con esta relación, ¿no es cierto? En toda tu charla estuviste hablando mucho acerca de lo escolar como un tiempo, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no?, que originalmente el concepto de escuela tiene que ver justamente con ese tiempo libre, ese demorarse, ese durar, que está en lo educativo, en la escuela específicamente. Pero muchas veces la experiencia docente nos lleva por
otro tipo de comprensión acerca de ese tiempo, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta demorarnos en la escuela, ¿no? Entonces, lo que yo te quería preguntar era cómo recomenzar justamente en ese espacio que se habla entre el se puede y el se debe, en una escuela en donde justamente no sobra el tiempo, no que siempre falta, y cómo nosotros podemos habitar. Vos hablas del habitar también, ¿no es cierto? Hay un concepto de Agamben que es la idea esta de vida habitante, ¿no? Que me parece muy interesante. Cómo habitar ese espacio, ese tiempo, ese lugar que es la escuela, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre nos encontramos en esa tensión, en esa falta de tiempo, justamente en un aula, para decirlo como lo decías, un aula cualquiera, de cierta manera, ¿sí? ¿Cómo habitar ese tiempo? Ese tiempo de lo imposible, de lo que no podemos como docentes y de lo que debemos como docentes, ¿cierto? ¿Cómo habitar esa aula cuando nunca tenemos tiempo para habitarla como nosotros quisiéramos? ¿Sí? Y en relación con lo que decías respecto de la pandemia, la experiencia, por lo menos yo como docente tuve una experiencia totalmente distinta a la que vos decís. O sea, la pandemia fue un momento donde, al todo lo contrario, fue cuando más me faltó el tiempo, ¿sí? O sea, donde no hubo un momento en donde yo tuviera tiempo realmente de educar a mis alumnos. Porque inmediatamente empezó la pandemia y tenía a la regente, a la directora, pidiéndome explicaciones, ¿sí? Diciéndome, ¿qué está haciendo con su tiempo? ¿Sí? Y todo el tiempo te llamaban, te pedían un informe, te pedían esto, te pedían lo otro. Entonces, bueno, ¿cómo evitar ese tiempo entre el se puede y el se debe? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No hay contradicción. Yo lo que decía era que uno de los peligros mayores que había ocurrido durante la pandemia era, dado el frenesí de la continuidad, que se deslizara nuestra actividad a un 24/7, lo que impediría que nuestro tiempo y nuestro lugar sea específico. Entonces, es exactamente lo que estás diciendo sobre no tener tiempo. Al contrario, yo nunca dije que la pandemia sea una experiencia de tener tiempo. No. Lo que simplemente dije es qué raro haber visto la detención del mundo por un ratito, nada más. Qué raro haber visto que los cruceros de la gente rica no puede salir, qué raro que los aeropuertos no salgan los aviones, qué raro, dije, no como experiencia. Pero inmediatamente todo fue tenido de una falsa idea de continuidad, cuando la experiencia que estábamos viviendo era la de la interrupción. Entonces, ahí sí que perdimos la oportunidad de una pedagogía de la interrupción, de qué pasa cuando los interrumpen. Porque ahí se desnaturaliza lo que hacíamos por simple hecho de repetición. Y esto es lo que habría que discutir también, ¿no? Ese momento en el cual el simple hábito de repetición pierde sentido. Entonces, en mi discusión sobre un atributo de aceleración del tiempo, o de urgencia, o de prisa, o de no hay tiempo que perder, entra la propia confrontación de nuestra tarea. Y creo que la batalla está planteado tal como lo hiciste, está planteado entre ser artesanos del tiempo, querer dar tiempo y no tenerlo, ¿no? Un poco esa imposibilidad. Recordar también que en el origen la palabra escuela no era solo tiempo libre, o tiempo odioso, o tiempo liberado, o tiempo suspendido, sino que también era un lugar distinto donde el tiempo puede perderse. Desde el comienzo era tiempo y lugar, y repito, ahí hay una especificidad que quizás estemos perdiendo, y que en la pandemia claro que se perdió, que diferenciaba lo que estabas haciendo vos de un teletrabajo como cualquier otro, en cuanto a tiempo y lugar, digo. Entonces la recuperación de la especificidad, tiempo y lugar, va a volver a plantear el problema de ambas cosas, de la forma de lo escolar, digamos. Que no solo escuela, es la forma de lo escolar, me refiero en el sentido general y formativo. Yo no sé si la solución es dar 1 hora más de clase por día, porque no es de ese tiempo que estamos hablando de otro tiempo, es el tiempo no de preparación, no de entrenamiento,
no de ejercitación, es un tiempo para crear comunidad de pensamiento y por lo tanto es un tiempo distinto, no un tiempo más. Es un tiempo distinto. El único tiempo distinto, la única rebelión del tiempo que se conoce desde los griegos, las cosmogonías, las cosmopercepciones espirituales de las civilizaciones ha sido el instante. No hay otro tiempo. No es el tiempo del después, no es el tiempo del ayer, no es el tiempo del mañana, no es el tiempo que vendrá, no es el tiempo que se promete, es que en este momento lo que vale la pena abre una brecha en el tiempo cronológico y ahí nos quedamos. Es en esa detención que estoy hablando. Es ser muy perceptivos de cuando ciertos instantes merecen la pena, no ser masacrados, no ser abandonados, no ser ignorados y quedarse allí. Porque por otro lado el instante no tiene duración. No puedes decir voy a demorar este instante 15 minutos más, ¿no? El instante es pura intensidad y no sabes cuánto te va a durar. Y estoy seguro que vale tanto la pena ese instante que lo cronológico se puede readaptar siempre. No es verdad que porque te detengas en el instante estás perdiendo el tiempo. En realidad estás abriendo una brecha del tiempo, pero no lo estás perdiendo. Creo que estamos valorizando demasiado los aprendizajes. Y miren que me olvidé de hablar del tema, pero esta es una época que pone el aprendizaje en el centro de la escena y eso también le hace al tiempo un compromiso con el aprendizaje jovial, como lo llama Agamben, ese aprendizaje que cree que lo puede todo, el propio Open English como gran metáfora del aprender hoy, que significa que en 3 meses lo tenemos resuelto. ¿Pero para qué? Para un lenguaje utilitario, un idioma que te sirva para otra cosa, o sea, que siempre entra en el tiempo del provecho, en el tiempo de la utilidad. Yo decía alguna vez que nos podríamos dedicar un poco a mostrar el vínculo que hay entre conocimiento e inutilidad. Y que quizás eso abra de verdad otra idea del tiempo. Siglos enteros que la humanidad experimentó sin ningún tipo de fabricación final, ni ningún objeto nuevo, ni ningún producto resultante de esa experimentación. En las matemáticas, en la física, en la literatura, en la filosofía, la especulación, la experimentación. Eso ya es otra idea de tiempo. En cambio, el conocimiento utilitario se mete en el cronos de una manera absoluta. En fin, espero como haberte contestado. Hoy me parece que ese vínculo entre conocimiento e inutilidad es el que daría más chance de poder abrir el tiempo. Y que eso muchas veces se hace muy bien en el jardín de infantes. Mi idea era que eso llegara hasta, no sé si a la tercera edad, pero sí por lo menos a la universidad, ¿no? Ese vínculo desinteresado con el saber para nada, saber porque sí, volver a estudiar un instrumento para nada, porque sí, volver a hacer una relación con la arcilla para nada, porque sí, volver a estudiar un idioma para nada, porque sí, saber un teorema de matemática para nada, porque sí. De esa escuela también hablo. Y creo que eso crearía una relación con el tiempo muy distinta. Bueno, no sé si te contesté, pero me gustó. Nos vemos a finales de octubre por allá. Muchas gracias por haber venido. Y no, solo estoy hablando con gente de San Juan. Allá hay una pregunta, creo. No, solo Catamarca. Gracias. Buen viaje. Me emociona mucho también, como decía ayer, me emociona mucho escucharte. Sí, siempre que escucho, que veo, termino emocionándome. Cosa que me alegra todavía poder emocionarme ante la palabra de una persona. Con respecto a lo del tiempo, la semana pasada yo trabajé docente en un CAE que se llama acá en Mendoza,
vulgarmente se dice centros de apoyo escolar, no me gusta ese nombre, pero bueno, recibimos chicos y chicas con dificultades de aprendizaje. La semana pasada comienza un niño y me pregunta, ¿cuánta tarea vamos a hacer? No lo sé, pero ¿y si no termino cuando sea el tiempo de salir al recreo? Entonces, le digo, vamos a salir al recreo cuando vos termines esta tarea, cuando todos terminemos, salimos. Me gusta mucho la palabra, últimamente vengo pensando mucho en la palabra de la potencia. Creo que en esto del gerundio que vos jugabas al principio, creo que tenemos que quedarnos más en la potencia. Hemos recibido, o hemos aprendido que la potencia nos tiene que llevar al acto inmediatamente, digamos. Y creo que la potencia quizás pueda ser un poder ser siendo, digamos, y no un actualizarlo, ¿no? Quizás esto de detenernos en la potencia. Y a mí me gusta mucho en este sentido poder pensar, y ahora quizás lo complejizo más, escuchándote, en una pedagogía de lo imprevisto, que tenga que ver no con justificar lo que va sucediendo, digamos, pero sí con ir estando atentos a lo que va pasando para que los cuales quieran podamos estar y formar una comunidad, ¿sí? Porque si no, es como que se van cayendo y bueno, se tenía que caer, ¿no? Entonces esto de la potencia quizás sea, bueno, seguir, me gusta esto de recomenzar y lo transformo, si me permiten, la recomensalidad, siguiendo esto de la igualdad, de la multiplicidad. La recomenciación. No, bueno, no, gracias. Sobre los efectos que puede provocar lo que se diga, lo que se comparta, uno muchas veces no tiene idea. Te agradezco que lo compartas. Yo estaba pensando hace poco más en la impotencia que la potencia, porque creo que hay hoy una idea de aprender que solo quiere revelar su cara potente, ¿no? De que todo es posible aprender, que es cuestión de voluntad, esfuerzo, etc. Cuando en realidad aprender también juega al no puedo, que para aprender se necesita el no poder hacerlo, ese poder de no hacerlo, ¿no? Que hoy está terriblemente separado de la experiencia de lo humano y es convertido en una acusación personal, ¿no? Que no tiene éxitos por su propia culpa, porque está todo disponible y lo que está disponible es pura potencia, es cuestión de estar ahí todo el tiempo, ¿no? Perdonen que repita porque estoy muy enojado con Open English. Y además les escribí una carta, pero no sé si va a llegar a alguien. Porque ya me tenían de mal humor, digamos, pero acusar a la gente, como lo hacen en sus publicidades, de postergar el aprendizaje de algo, usted está perdiendo la oportunidad de su vida, usted es un procrastinador, el sello, la gente parece que no solo no sabe inglés, sino que además no tiene ropa que ponerse, no está afectada, o sea, asocian esa idea de no saber inglés con cosas ridículas, ¿no? Al fin y al cabo, el mal del mundo, hay hambre porque no sabemos inglés prácticamente. Entonces esa idea jovial de pura potencia en el aprender, la quisiera como abordar también por el lado de el no saber, el no poder, dándole otra acogida, otro hábitat, que no sea el del fracaso de los 60, que no sea el de la pobreza de los 80, 90, que no sea la post-pandemia solamente, sino entender el no poder aprender de una manera mucho más justa, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero en el fondo, digamos, coincidimos, es un comentario más que hago sobre esa cuestión. Y de cuánto se naturaliza un atributo y se vuelve virtuoso. En el Día de las Infancias había una publicidad, todavía no les escribí, pero estoy a punto de escribir, que decía: regalarle velocidad a tu hijo. Y creo que eso cristaliza, ya sin eufemismos, la época, ¿no? Y cómo se ha naturalizado y puesto en virtud
de que una chiquilina o un chiquilín puedan querer para el Día del Niño, de la niña o de las infancias, más megabyte de conexión. Es curioso. En una época además donde todo eso, pero es tema de mañana, pero no se especulamos, responde a la pregunta de qué puede significar hoy tener un mundo. Yo no te digo el mundo propio, el mundo personal, el mundo íntimo, tener un mundo en el sentido formativo de la palabra. Si todavía tener quiere decir algo. Porque nosotros estamos habituados a decir tenemos internet, pero es que no lo tenemos. Perdonen si no lo sabían, pero no es nuestro. Eso que decimos que tenemos todas las películas a disposición. No tenemos ninguna película. Antes teníamos porque hacíamos archivos con objetos, con materia, pero ahora no tenemos, o sea, aumenta Netflix, dejamos de pagar y no tenemos más películas, ¿sí? Hay un corte, un apagón y no tenemos internet, pero eso metafóricamente puede llevar a la pregunta de que el otro día me hizo una mujer con una trayectoria muy particular, me dice, me han tenido toda la vida con esa pregunta de ser alguien en el mundo, ¿no? Estoy como muy cansada de esa pregunta y de esa exigencia. En todo caso es hacer algo en el mundo, no ser, pero sobre todo me dice, me gustaría tener algo en el mundo, tener un mundo, como si el mundo tuviera desposeído de esa posibilidad, ¿no? Pero eso mañana a partir de las 10 de la mañana. Bueno, en Ciudad de México, total, se transmite y qué sé yo, sede campus. La Facultad de Educación es sede campus. En la Facultad de Educación, sede campus. No es muy difícil lo que vas a plantear, ¿no? No. Porque sí. Pero complejo. Me quedó una duda en esto de que ¿dónde queda el yo que no soy tú? Ahora que sé que soy cualquiera, digamos. Bien. Así me voy caminando. Siempre dije que en educación el yo era lo menos importante de todo. Pero en este sentido, no quito singularidad, no quito singularidad. De hecho, dije que el efecto de cualquiera inmediatamente es en milésimas de segundo la singularidad. Por lo tanto, ahí no hay borramiento del yo, no hay pérdida del yo. Pero lo que alguna vez he tratado de pensar es que si lo que hacemos en educación dependiese del tuyo y del mío, estamos jodidos. Eso es lo que quise plantear. He conocido, por ejemplo, un profesor cuyo yo era no lector. Y le pregunté cómo hacía para que su yo se ocultara y que los chicos, chicas que estuvieran con él pudiesen tener gusto por la lectura pese a su yo, para que su yo no les pese a los otros yo de ellos y de él. Ya podemos jugar a esto, ¿no? Hermoso, ¿sí? Entonces, otra parte de nuestra tarea consiste como en ocultar ese yo personal, ¿no? Como disimularlo, como si hay algo que ese yo ignora, saber correrse y poner el mundo como dejar pasar el mundo, ¿no? Entonces es un yo muy particular el del educador. A mi modo de ver, no soy psicólogo, pero hablo de un yo desdoblado, que la psicología diría que eso es esquizofrenia o alguna otra cosa, pero desdoblado entre el mundo personal y el mundo general, a eso me refiero. Entre que no puede coincidir tu mundo personal con el mundo que pones sobre la mesa cotidianamente en tu trabajo con los demás. Porque sería un mundo siempre pequeño, un mundo convencional. Todos somos de una vida convencional, no somos gran cosa. Por lo tanto, correr ese yo que no se abandona, porque soy yo, y soy consciente de que lo corro para que el mundo pueda pasar, la complejidad del mundo, la belleza del mundo, la gravedad del mundo, sobre todo el mundo que no conozco, que no sé, que no es el mío. Siempre juego con estas dos preguntas que aparecen a diario sobre ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Que preguntan mucho los chicos, ¿no? Cuando vos
Sí, vamos a leer, qué sé yo, esta novela. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Y un poco el argumento es que nada, justamente, que no tiene nada que ver contigo y que por eso lo ponemos sobre la mesa, porque no tiene que ver con lo que ya somos. Pero también esa pregunta de ¿para qué me sirve? Bueno, para nada, justamente porque no sirve para nada, que vale la pena conocerlo, porque no te va a plantear una exigencia de rendimiento. Esto es otra cosa lo que me estabas preguntando vos, pero creo que esa idea de disimular un poco el yo, no hacerlo tan presente, o que no dependa de tu yo esa relación, o que el yo se debilite, se fragilice un poco para dar paso al mundo, supongo que es la respuesta que podría darte. Gracias. No sé si es un aplauso o un aplauso o un desatado. Bueno, muchas gracias a los que se quedaron y a los que se fueron tarde. Quedamos de aquí a 28 años, entonces yo vendría cada 28 años. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Déjame que diga una cosa nada más. Vos preguntaste al principio si nos habíamos equivocado en hacer esta distinción y en convocarte. Y creo que sobradamente están las pruebas de que no estamos equivocados y que te mereces la distinción que esta facultad decidió dar. Bueno, como dijo Nietzsche, vamos. Supongo que lo habrá dicho.